A ver si puedo hablar con mi amigo Jorge Martínez, ¿eh? A ver, estamos todas las mañanas charlando directamente con él, ¿eh? A ver qué nos dice. Muy buenos días, Jorge Martínez. ¿Cómo le va? Héctor Díaz lo saluda. Buenos días, ¿cómo estamos, Héctor? Qué alegría de saludarte a ti y a la audiencia de Vamos por Más. Y acá estamos, Jorge, estamos haciendo este programa como todos los sábados, ¿eh? Firme como rulo de estatua. ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, ahí con mi hermana y mi madre, llevando la cruz de la cuarentena, Un poquito larga, Esto ya ¿no? no es una cruz, esto ya no es una cruz, llevar una cruz, esto es una crucifixión. Bueno, pero bienvenida sea. Dios sabrá qué es lo que cuando termine esto, qué nos deparará y qué linda misión nos toca, ¿no? Exactamente, eso es verdad. Es ¿Eh? decir, hay una frase que dice, no hay nada que decir, no hay mal que por bien no venga. Así dice. Y para Dios, es decir, para lo que nosotros vemos como caminos torcidos y situaciones confusas, para Dios el panorama es claro todo el tiempo. Y si sucede es porque Dios lo permite. Nada sucede sin que Dios lo permita. Todo es con permiso de Dios. Y si Dios permite el mal, lo que nosotros llamamos mal, que es ausencia de bien, es decir, todo lo que conduce a Dios, Dios lo permite, porque es una acción que los hombres quieren manifestar contraria a Dios. Y Dios quiere que los hombres manifiesten acciones favorables a Dios y hacia Dios. Entonces, el mal que nosotros vemos es para nosotros tomar actitud delante de ese mal y mostrar nuestro amor a Dios. Tenemos la posibilidad de poder mostrar nuestro amor y nuestro fervor y nuestro cariño, nuestra entrega y todo lo que sentimos por Dios delante del mal que se comete. Entonces, Dios lo permite para que los buenos sean realmente buenos, o incluso para diferenciar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Que el panorama en la mente de la gente quede realmente definido y claro. Por eso existe lo que nosotros llamamos mal, que es la ausencia de bien. Pero es con consentimiento, es decir, con permiso de Dios, no tengamos dudas, ¿no? Dios todo lo permite. Ahora, no podemos echarle la culpa a Dios del mal obrar de los hombres que nosotros permitimos. Eso es el gran error y lo que el mundo trata de imponernos, de que en el fondo el culpable de todo es Dios. Eso es mentira. El culpable de todo, digamos, en sí es el hombre, somos nosotros. Y cuando digo hombre y mujer, ¿verdad? Sí, sí. Ahí sí tenemos que incluir, ser el lenguaje inclusivo en ese sentido. Es hombre y mujer, todos somos responsables. Y tenemos que asumir esa responsabilidad. Pero querer decir de que esto es porque en el fondo Dios es el culpable, no. O sea, no. Tenemos que saber, darnos cuenta que es permitido por Dios para que los buenos sean buenos y dejar claro quiénes son los malos y actuar en consecuencia. Jorgito, te voy a hacer esta pregunta y vamos a entrar de lleno en el tema conversación. Vos muchas veces estuviste diciendo en el programa que es un ataque permanente a nuestra iglesia, ¿sí? A nuestros valores, a nuestros valores cristianos, inclusive a la moral cristiana. Nosotros acá tenemos como obispo a Monseñor Rubén Oscar Frasia, que acaba de renunciar, pero previamente a la renuncia de Monseñor salieron las madres adjudicándose que ellas aceleraron la renuncia de Monseñor porque él había sacado un cura que había acá, que era es cura, pero no ejercía como tal, sino que lo hacía políticamente. Había pintado una capilla con el rostro de las madres de Plaza de Mayo, estaba la difunta Correa, estaba el Gauchito Gil, mezclado con San Cayetano, bueno, una cosa de loco. Nuestro obispo tomó cartas en el asunto y lo sacó. Bueno, el tipo fue y se hizo izquierdista y dijo que lo habían echado porque había pintado el mural de las plazas, bueno, y se armó eso que se arma siempre políticamente. ¿Qué te quiero decir? Y ahora se adjudican la renuncia. Mentira, la renuncia es el obispo cumple 75 años y bueno, las leyes canónicas dicen que se tiene que anunciar 6 meses antes e irse cuando el Papa lo disponga. Y vos dijiste muy bien el ataque a nuestra iglesia. Sí. ¿Cómo lo estás viendo vos ahora? Primero, estas señoras que se llaman madres, ya son más que madres, son abuelas, ya son bisabuelas, tatarabuelas, qué sé yo, ya a qué punto están llegando, que han hecho un permanente show con cifras, que ya está demostrado que fue falsificada, hubo 30.000 desaparecidos. El propio izquierdista, ahora no me acuerdo el nombre, Gutiérrez, no me acuerdo cómo se llama,
en una entrevista, yo la escuché, es decir, estoy hablando de algo que escuché, cuando se reunieron en Bélgica con las madres de Plaza de Mayo, con las primeras, las fundadoras que estaban organizando el movimiento, para ver cuánto, creo en el 76 fue, cuánto a 76 o 78, no me acuerdo qué año fue, pero él hablaba cuántas cifras debían dar para el movimiento, la ONG y todo el asunto. Algunas, ellas, él comenta que ellas comenzaron diciendo 4.800 desaparecidos. Y él dijo, no, eso es muy poco. Y todo lo que estaba en la reunión dijeron, no, eso es muy exagerado, muy poco, tiene que ser algo más impactante. Y ahí dice, todos comenzamos a tirar números, dijo él. Todos comenzamos a tirar números y uno llegó a decir 90.000. Y yo dije, no, con 30.000 estamos bien. Y él, su frase, dice, yo no pensaba que mi frase quedaría, está bien, entonces 30.000. Dice que las madres estas, volvieron a la Argentina, rehicieron la lista, la rehicieron, no sé a quiénes tuvieron que agregar, también a los futuros nietos y bisnietos para que puedan seguir cobrando los subsidios, como lo están cobrando ahora, ¿no? Para agrandar la lista. E incluso colocaron en los subsidios que el gobierno entrega a los que se llaman perseguidos por los derechos políticos, qué sé yo, el término que usan, incluyeron a las concubinas y a los que cohabitaron con el guerrillero fallecido dentro de la misma casa. Todos pueden cobrar. Bueno, entonces ahí volvieron y hicieron la lista con 30.000 y ahí quedó 30.000. Pero entonces nosotros vemos que estamos sufriendo la farsa y pagando con impuestos a un grupo delictivo, de que son estas señoras, que cuando fue el asalto a la Tablada, varios elementos que estaban en el asalto a la Tablada era gente que supuestamente había sido reclamada como desaparecido por las madres de Plaza de Mayo. No sé si te acordás. Sí. Entonces estamos ante un grupo subversivo, agitador, de izquierda, que lo que uno quiere imponer siempre, como lo ha hecho por la fuerza, por la violencia, como es Moyano, como es las Madre Plaza de Mayo, toda esta gente, su ideología, una ideología atea. Tenemos que estar convencidos de eso. Si los argentinos hasta esta altura no nos damos cuenta que esta gente es atea, pero atea quiere decir que odia a la iglesia y odia a Dios, hasta que no nos demos cuenta y nos convenzamos de eso, realmente va a pasar mucho sufrimiento más, vamos a tener que sufrir de esta gente para entenderlo. Ayer, fiesta de San Cayetano, por ejemplo. Bueno, primero no hablemos de San Cayetano, terminemos de hablar del asunto ese, de lo que me preguntaste sobre el adjudicarse el derecho de ellas, decirlo así, haber expulsado a un obispo. Primero que eso no es verdad. Ellas no lo han hecho. En todo caso lo ha hecho el Papa Francisco, que es muy amigo de ellas. Eso sí, está lleno de fotos y comentarios y abrazos. Yo ya he visto fotos de recibiendo a Bonafini, a la Carlotto, y abrazos y besos y risas y no sé cuánto. Entonces, sabemos que el Papa Francisco es de inclinación digamos, una tendencia realmente de favorecer el socialismo. Eso siempre ha sido, lamentablemente, verificado a lo largo de todos estos tiempos. Entonces, en todo caso, sí, pudo haber hecho una reclamación diciendo que estaban quitando un elemento importante en la lucha que se estaba llevando por los pobres, como el lenguaje que ellos usan, para justificar todo, siempre son los pobres los culpables de todo este mal en el mundo. Los pobres son los que deben ser beneficiados, pero los pobres solo aumentan. Pero ahí sí, que creo que hayan hecho una manipulación de información, ¿no? O de hechos, un fato, un acontecimiento, para pedir que intervenga el Papa, que de hecho sí es argentino y sí está metido en la política argentina, aunque nos queramos convencer otra cosa. El panorama de la Iglesia, Argentina para el Papa Francisco tiene un foco indispensable, a tal punto que el propio Alberto Fernández hace casi 3 meses, al inicio de cuando comenzó toda la cuarentena, yo vi un artículo que lo tengo publicado, ¿no? Y lo coloqué. El propio Alberto Fernández declara que día a día, ese día intermedio, así, le consulta al Papa Francisco, hablan, se llaman por teléfono, es decir, le consulta todo. Es decir, quien está metido en la política argentina de lleno es el Papa Francisco, no nos engañemos. Él está detrás de la política argentina. Entonces, haber destituido un obispo como Monseñor Frasia, lamentablemente, para mí, por entender, viendo la noticia así, el comentario, qué sé yo, favorece toda esta ideología, ¿no? Es una cuestión ideológica, política, cosa que un papa no tiene esa misión, y menos un cardenal, y menos un obispo, de estar en la política, como lo hacía Monseñor Angelelli, gran amigo y formador del Papa Francisco, que ahora fue beatificado, pero lamentablemente él era un izquierdista. Yo soy de La Rioja, yo conozco la historia
de lo que ha pasado allá, en el sentido, porque tengo parientes y tengo tíos y mucha gente, me comentó, cuando fui en La Rioja, estar en La Rioja, lo que fue sufrir la época del comunismo en el 70 con Monseñor Angelelli a cargo de la catedral. ¿Sí? Tenemos a Monseñor Romero, también beatificado, otro de izquierda. Es decir, como que se están levantando banderas para el pueblo fiel, entre comillas, al pueblo fiel, seguir esos ejemplos. Pero esos ejemplos no son buenos ejemplos. Los santos son ejemplos a seguir de virtud, de amor de Dios, de entrega a la iglesia, de servicio a la iglesia y a los fieles, no a los pobres. Hay que hacer una diferencia entre fieles y pobres. Los pobres, dijo Jesucristo, nuestro Señor y Fundador, siempre los tendréis, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces él dejó bien claro que no es una lucha por los pobres, es una lucha por Cristo en los pobres. Es una lucha por los fieles que tienen que mantener su amor a Cristo, a la Iglesia, a la Virgen, a los santos. Esa es la verdadera lucha del cristiano. La verdadera meta del cristiano, es la conversión de todo el mundo, llevarte el evangelio al mundo entero. Esa es la misión que nosotros tenemos. Y esta gente usa esa misión con una sotana, cuando la usan, ¿no? Porque en realidad ellos fueron los que la quitaron, pero hoy en día si te aparece una izquierdista con sotana es para ilusionar al pueblo fiel de que ese es un auténtico sacerdote. Imagínate cómo la sotana representaba siempre al sacerdote. Y hace manifestaciones y hace comentarios y cosas que en realidad van opuestos a la iglesia. Eso realmente demuestra que están utilizando la iglesia y que son gente infiltrada en la iglesia para hacer un asunto político de desviar el pueblo fiel hacia algo que no es el amor auténtico a Dios y a su iglesia. Es otra iglesia, será otro pueblo que están creando, pero no es la iglesia fundada por Cristo. Eso es lamentable. Y está Carlotto, la Bonafini, toda esta gente, los Moyanos, los Albertos, arbortistas, por más que se digan cristiano moderado, no es cristiano. Pasame otra pregunta que después yo voy a desenvolver más el tema. Bueno, no, te estaba refiriendo a lo que sucedió ayer en San Cayetano. Sí. Por ejemplo, San Cayetano, yo estaba viendo justo las noticias y me llamó la atención de que las noticias ya desde temprano se está prohibido circular terminantemente hacia San Cayetano. Digamos, ¿qué te puedo decir? Cuando fue la época de crisis de Cristina, nunca en la historia hubo un récord tan grande de fieles yendo a pedir trabajo y comida a San Cayetano, que fueron más de 500.000 personas. Y en las épocas normales, una entrevista que dio un sacerdote que la vi también ayer, en épocas normales van 100.000, 150.000 personas. En la época de crisis de Cristina fueron 500.000. Y eso, primero, muestra dos cosas: que si lo hubieran autorizado ir a San Cayetano ayer, mi pregunta es ¿cuántos hubieran ido? Tal vez toda la Argentina, el 80% del país tiene que ir. Mira, si hay una encuesta y hay realmente es verdad lo que está sucediendo, que hay un 62% de niños pobres, niños hambrientos, niños que están muriéndose de hambre con estas políticas. Casi llegamos al 50% de pobres, pero pobres de no poder comer. Sí. Y eso realmente preocupa. ¿Por qué? Porque si vos no le das de... Hay una diferencia, perdón, esto está la persona pobre y está el indigente. O sea, hay un 50% casi de indigentes. Tal cual. Esa es situación extrema. El pobre todavía tiene lo mínimo para vivir. Una clase media para vivir creo que está estipulada en unos 33.000, 40.000 pesos. Abajo, entre 15.000 y 17.000 pesos es pobre. Abajo de eso es indigente. Y la gran mayoría, vos te das cuenta, por la gente que está parada y tiene que ir a cobrar el IFE, ¿cuánto es el IFE? Son 10.000 pesos. Eso es mantener indigentes, no es mantener gente de manera digna. El gobierno está dando sueldos de indigentes. Sí, le está dando migajas, estamos de acuerdo. Perdón, esto está bien interrumpido, entonces. No, todo bien, quédate tranquilo, Jorge. Lo que yo quiero decir es, a lo que yo interpreto, después vos me desasnás. Yo creo que nuestro Señor se refiere a pobres, cuando dice a los pobres los tendrán siempre, no solamente pobres aquel que le falta el sustento para comer, sino pobres aquel que realmente está dentro de la iglesia y se golpea el pecho, pero no cree que Jesucristo está vivo, no cree en la misericordia de Dios, no cree en nuestros sacramentos, simplemente va a la iglesia y ese es un pobre cristiano. Que puede tener mucho dinero, poco dinero, muchos bienes, pero bueno,
realmente a nuestro Señor no lo siente de esa manera. Pobres, yo creo que se refiere a eso nuestro Señor, y no solamente a aquellos que no tienen para comer. Pobre puede haber en distintas categorías. También es pobre aquel que no tenga para comer, pero creo que ese pobre que no tiene para comer es mucho más generoso que aquel que tiene mucho más para dar. Yo creo en eso lo que dice nuestro Señor, mismo está en el Evangelio, cuando la viuda rasca el monedero o su bolsillo y pone la poquita moneda que tiene. Ella puso más que aquel que se golpea el pecho y se glorifica y se glorea por todos lados, diciendo que es generoso. Como la oración del fariseo, que también está en la Escritura, uno que estaba atrás como pecador y el fariseo delante, diciendo todo lo que hacía. Tal cual. Yo creo que nuestro Señor cuando habla de los pobres se refiere a eso. Y yo tengo esto del Santo Padre. Yo admiro mucho y confío ciegamente en Francisco. ¿Por qué te digo? Yo creo que Francisco está evitando en nuestro país una gran guerra civil, conteniendo con esta solidaridad, con esta simpatía a estos siniestros personajes que lo combatieron cuando él era cardenal primado de acá de Argentina. Yo creo que él lo está conteniendo con eso, siendo así simpático y esperando que en nuestro país no estalle, porque nuestro país está a punto de estallar, va a estallar por los aires, todos lo sabemos que es así. Yo creo que en ese punto no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué te digo? Cuando el cardenal Bergoglio hizo una serie de demostraciones de oponerse al gobierno de Cristina e incluso al feminismo, como dijo, el feminismo es un machismo con polleras, con frases así, recientemente él se retractó de todos esos comentarios. Es decir, él demuestra que en una época y en un contexto él dijo esas frases, pero que las debería haber dicho de otra manera. Y hoy en día como que él demostró que está llevando una especie de acompañamiento, incluso llevando a la Iglesia a fomentar más un feminismo en la línea no radical evidente, pero sí un feminismo en el cual en la Iglesia incluso tenga mayor preponderancia a la mujer, al punto de lo que estamos hablando de la ordenación sacerdotal de mujeres, al punto del casamiento de sacerdotes, por lo tanto la entrada de la mujer en la vida del sacerdote. Eso es lo que está siendo fomentado en la Iglesia, de una manera muy discreta, muy disimulada, muy así, ¿no? Muy jesuita, es lo que está más o menos metiéndose dentro de nuestra Iglesia. Entonces, por un lado, sí, pero no. Soy sincero, no concuerdo en ese punto, lamentablemente. No, está muy bien, está claramente. Ya lo hemos dicho que en punto nosotros no concordamos y eso me parece propio de... Pero está muy bien, no tenemos... Y me parece que has dicho una opinión que sí, es verdad, puede ser que sea una especie de intercesor, pero el Papa no está para meterse en política, y menos de una nación. El Papa está para preocuparse por la Iglesia, del mundo entero. Y la Iglesia del mundo entero, si vas a ver, por ejemplo, la Iglesia en China, un país, un régimen comunista, un régimen ateo, que persiguió toda la vida a la Iglesia. Tenemos que convencernos que el comunismo es ateo, es anticristiano, persigue a la Iglesia. Y si me permitiste voy a explicar mejor eso, unos minutos, para hablarte sobre ese punto, para que tengamos firme los católicos la idea de lo que es el comunismo, y que la Iglesia es opuesta al comunismo. Entonces, en China existía la Iglesia del Silencio, ¿no? Catacumbal, que eran obispos nombrados a pectore, es decir, nombrados en secreto por el Vaticano, para ejercer la misión evangelizadora opuesta a la imposición del gobierno comunista, que quería una iglesia, ¿cómo la llaman ellos? Una iglesia popular católica, pero tiene un nombre, ¿no? Pero que en el fondo es afiliada al gobierno. Entonces existían dos iglesias. Y la sede de esa afiliación, el lugar donde había más católicos, ¿sabes dónde era? En China, en Wuhan, donde comenzó el virus, ¿sí? Donde empezaron a matar a miles de personas. Entonces, ya son cosas sintomáticas esas, ¿no? Que comienza un virus en la región más católica de China, matando a muchísimas personas. Bien, entonces, esta gente, esta ideología, el Papa Francisco, ¿qué hizo? Al régimen comunista en el 2018, él entregó la lista de todos los obispos ocultos que existían en China. ¿Para qué?
para mostrar una aproximación al régimen comunista y para que sean más benévolos. Entonces, en el acuerdo que se firmó en el 2018, el Papa se entrega de todos los nombres. ¿Cuál fue el resultado? Que no, por decirlo así, ¿quién va a creer que el comunismo va a cumplir su palabra? No la cumple. Fue una cosa hecha demasiado alevosa, pero tomaron esa lista y persiguieron a todos los obispos, obligándolos a firmar la nueva iglesia que mantendría la doctrina, digamos, católica, pero afiliada al gobierno y dirigida y controlada por el gobierno. Ya no se celebrarían más misas clandestinas, tenían que ser todas públicas, y cuando hablaba de misas públicas son todas controladas por internet, como está pasando en la Argentina, con la nueva sistema que está siendo implementada por nuestro queridísimo Larreta, que es abortista. Entonces tenemos que poner los nombres a los bueyes y entender bien lo que están haciendo. Y yo sigo sustentando, y lo seguiré sustentando, que esto está todo encaminado a una persecución religiosa. Entonces, esos obispos chinos, están uno que consiguió huir, que estuvo preso en prisión, torturado, empezó a declarar y a decir de que la Iglesia Católica China fue entregada en manos del comunismo. Y quien la entregó, nuestro queridísimo Papa Francisco. Lamentablemente es un hecho, es un fato. A los que son católicos, sobre todo los obispos y sacerdotes fieles a la Iglesia, que se negaron a firmar, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Pesquisen en internet, los van a ver, está lleno. ¿Qué es lo que sucede con ellos hoy en día? Les cortan la luz, les cortan el agua, le cortan el gas, le cortan todos los servicios. Y tienen que vivir con velitas y les prohíben a los fieles llevarle cualquier tipo de ayuda a las personas, a los sacerdotes obispos opuestas al régimen. Entonces, no los meten ya abiertamente, en algunos casos, en la cárcel, ¿sí? Porque si no se manifiestan, no los meten abiertamente, pero los dejan en cárcel en sus casas, como está sucediendo con nosotros. Entonces, no seamos ingenuos. Esto acá es una maniobra del socialocomunismo para organizar una de las mayores persecuciones religiosas de la historia. Es así como yo lo veo. En cumplimiento a lo que la Virgen profetizó en Fátima. Seguro, ¿sí? Seguro. Por ejemplo, ¿tú querés preguntarme otra cosa? Sí, no, quería conversar. Sí, yo creo que, bueno, primeramente, lo que está sucediendo nos tiene que llamar a despertar a los católicos, ¿sí? Porque lo único que hacemos es ir y pedir, vamos a Cayetano y pedimos trabajo, vamos a Luján caminando a pedir. Nunca nos ponemos en acción para hacer y salir a misionar, salir a mostrar a un Cristo vivo. Eso no lo hacemos, ¿sí? Pero sí seguimos a un político que es abortero, seguimos a un político que nos va a dar algo, seguimos a un político o a alguien que nos va a dar algo. Cuando ese alguien no está, queda acéfalo todo, se vuelven locos. Nos pasa muchas veces en algunos lugares de este bendito país, creen que tiene que volver porque así nos tiene que dar, como pasó con la vicepresidenta. Todos creen que es una iluminada y es un demonio vivo. Hay que combatir a eso, nosotros los católicos tenemos que combatir con oración, con acción y con mucha fuerza. Pero vuelvo a decir una cosa en ese punto, no al demonio en cuanto a ella o él, Alberto Fernández o Cristina Kirchner, no, la ideología que ellos defienden y la actitud de la ideología, de las consecuencias de lo que ellos practican conlleva. No es por ella ser un ser humano digno de respeto, incluso por el cargo que ocupa debería ser digno y digna de respeto, sino por lo que ellos están haciendo y por lo que ellos están demostrando de ir contra la dignidad de otros, contra la sustentabilidad de las familias y de la vida digna que otros merecen con las políticas que ellos aplican. En ese sentido tenemos que ser, sí, es verdad, te doy la razón, opuestos a eso y a ellos en cuanto a lo que ellos practican e imponen al resto de la población. No en cuanto a personas, hay que saber diferenciar eso, porque si no te van a decir que vos oficialmente estás diciendo que es, no, contra ellos, no hay nada contra ellos, como personas. Contra la ideología que están imponiendo, usando el poder, sí. Bueno, llamalo así vos. Yo le pongo nombre y apellido. Bien. Pero no está mal lo que vos decís. No. Está bien. Lo tuyo es más misericordioso por ahí. Está muy bien. Jorgito querido, Mira, una cosa que me llamó de las cosas que dijiste, Héctor, fue el tema que hablaste del dinero.
como que el mundo, viste, nos están haciendo pensar mucho en el tema de los pobres, el tema de nos quitan el dinero, no, y nosotros conseguimos dinero. El Papa Francisco, ya que estamos hablando de él, en el 2015, ¿viste? Durante los ejercicios espirituales que se hizo en Cuaresma, en aquella aula enorme, que para mí es un horror, la aula Pablo VI me parece horrible. Yo estuve varias veces ahí, me parece la más horrible que existe dentro del Vaticano, asquerosa. Bien, dentro de esa aula Pablo VI, delante de toda la conferencia episcopal italiana, el Papa Francisco decía, ¿no?, que el dinero era el estiércol del diablo. Y en eso yo le doy toda la razón. Nos han hecho vivir en función de algo que es un instrumento del demonio para perder a las almas. Y el tema de perder a las almas es algo que en el comunismo ellos lo tienen muy claro, muy claro. Ellos quieren perseguir, lo han hecho a lo largo de la historia. Basta ver, por ejemplo, la historia de México. México, que hoy en día, con toda la situación que ellos están padeciendo como nosotros, se están manifestando, saliendo a las calles, protestando. Está una reviravolta aquello ahí, igual que Alemania, igual que otras naciones del mundo que ya no aguantan más esta dictadura social-comunista que impone todas unas medidas que son anti cualquier norma de senso común. ¿Sí? Solo encerrar a la gente no funciona. Entonces, México tuvo un levantamiento llamado el levantamiento de los cristeros, por Cristo Rey, viva Cristo Rey, la famosa frase, viva Cristo Rey, ¿sí? Y su madre Santísima María. Hasta hoy en día, cuando estuve en México, incluso viviendo en Guatemala 3 años, yo escuchaba a mucha gente hablar eso, ¿no? Viva Cristo Rey, viva María, que era la frase de devoción y de oposición al régimen comunista de calles para defender los principios cristianos. Okay. Entonces, fueron martirizados, fueron lamentablemente en 1932 la guerra cristiana terminó por una traición de los obispos de México, que dijeron, porque el gran problema es que habían prohibido la misa en México, ¿no? La misa estaba prohibida terminantemente ser celebrada en México por el régimen de calles, que era financiado por el socialismo norteamericano, que le llevaba armas y todo. Entonces, ¿qué sucedió? Que en determinado momento, cuando ya estaban perdiendo, Calles estaba perdiendo el poder, porque la mayoría de la población era católica y se levantó en masa contra esa oposición, contra esa dictadura, ¿qué sucedió? Los obispos hicieron un acuerdo y el gobierno autorizó la misa. Ellos no dejaban el poder, pero la misa se podía celebrar. Entonces los obispos dijeron, listo, ya está, ya conseguimos lo que queríamos, la misa. Pero no era el problema de conseguir solo la misa, era que esa gente que impuso todas esas doctrinas y que mató tanta gente, porque fueron miles de gente asesinadas, saliese del poder y se fuera del país si quería. Andate a China, andate a Rusia, andate a donde promueven tu ideología, pero no te quedes todavía en mi país para seguir haciendo problemas. Entonces esa gente se quedó en el gobierno, los obispos recibieron la misa y exigieron a todos los católicos que no ayudasen más a aquellos que estaban haciendo oposición armada. Conclusión, esa gente, que los cristeros tuvieron que deponer las armas y los fusilaron a todos. Todos fueron asesinados. Así de simple fue. Entonces nosotros vemos que el comunismo no se puede confiar en ellos. Ellos son asesinos, son criminales. Pero Fidel Castro, antes de morir, él hizo una entrevista, una declaración en la Universidad de La Habana, ¿sí? En el cual él afirmó algo que es muy importante nosotros hoy en día tener presente. En la actual metodología del socialocomunismo que se está implementando en el mundo, hay algo que nosotros tenemos que tener presente de la idea que ellos tienen hoy en día. No es la idea de la época de los cristeros, por ejemplo, de matar y hacer mártires, ¿no? No. Fidel Castro dijo así: no caeremos en el error histórico de sembrar el camino de mártires cristianos, pues bien sabemos que fue el martirio lo que dio fuerza a la Iglesia. Nosotros haremos apóstatas, miles de apóstatas. Está claro el tema, ¿no? Sí. Entonces, ellos la tienen muy claras. Hoy en día, lo que van a ir haciendo es quitarnos nuestra fe y llevarnos a la apostasía. ¿Cómo? Por ejemplo, yo a veces prendo la televisión y veo y aparece una presentadora mostrando prácticamente sus pechos, semidesnuda, totalmente semidesnuda, y eso es para pervertir la moral de la población. Eso es para llevar a la gente a la sensualidad. Es algo que está hecho sistemático. En muchos canales de televisión yo ya lo estoy viendo.
son verdaderos modelos de Playboy que se están presentando para dar la noticia del clima, para dar aquello, para lo otro, con sonrisita y muy elegantes, pero prácticamente desnudas. Nos están pervirtiendo la moral y eso está siendo sistemático, ¿sí? Porque ellos no quieren que la gente reaccione en defensa de la fe. Ellos quieren que la gente pierda su fe, relativice y se entregue a esta ideología dócil y punto. El propio Fidel Castro, ya que estaba hablando de él, también hizo una entrevista a Jean-Luc Manin de Paris Match. Él le dijo lo siguiente cuando fue entrevistado. ¿En qué año había sido? En el 94, creo que fue, más o menos, lo entrevistaron. Y él dijo lo siguiente, medio en broma, pero lo dijo, ¿sí? Porque ellos tienen noción, dicen que toda broma tiene un fondo de verdad. Él dijo así: yo iré al infierno, decía Fidel Castro, y sé que el calor ahí será insoportable, pero será menos doloroso que haber esperado tanto ese cielo que nunca se cumplió sus promesas. Y después, llegando allí, al infierno, encontraré a Marx, Engels, Lenin, y también lo encontraré a usted, le dijo al entrevistador, ¿no? A Jean-Luc. Lo encontraré a usted porque los capitalistas también van al infierno, sobre todo si desean gozar la vida. Y en eso él tiene razón. Seguro. Si las personas desean gozar la vida, entregarse a una vida de placer, también se condenan por más que tengan una idea más conservadora. Pues tenemos que vivir nosotros esa gracia y tener claro que esta gente actualmente lo que ellos quieren es crear un mundo de apóstatas, prohibir toda la religión como ya la hicieron y crear un mundo que rechace la religión y que adopte, por decirlo así, un sincretismo religioso ecuménico en el cual todo es permitido y todo es adorado, la Pachamama, la Madre Tierra, el Dios saber qué de Hindú, todo es posible, todo es permitido. ¿Sí? Hacer un sincretismo en el cual en realidad lo que se busca y lo que ellos quieren es la apostasía formal de la verdadera iglesia y el rechazo formal del Dios verdadero. Un último comentario, solo para, si me permitís, Héctor. Bueno, ¿puede ser? Dale. Ok. En el 1 de julio de 1949 existía una congregación llamada el Santo Oficio, la Santa Inquisición, ¿sí? Que ellos hacían, por decirlo así, ver todos los problemas que había en materia de fe y tratar de orientar a la opinión pública, al pueblo fiel, a los católicos, de qué deberíamos nosotros tener cuidado. ¿Ok? Bueno, el 1 de julio de 1949, el Santo Oficio dijo así: que el comunismo es materialista y anticristiano. Y sus jefes, aunque de palabra digan algunas cosas y a veces que ellos no combaten la religión, sin embargo, de hecho, o con la doctrina o con las obras, se muestran enemigos de Dios, de la verdadera religión y de la Iglesia de Jesucristo. Ahí le preguntaron al Santo Oficio en una carta sobre ese punto. Y dijeron así: los fieles que profesan la doctrina comunista, y principalmente es lo que la defienden y propagan, incurren ipso facto en la excomunión reservada especialmente a la Santa Sede Apostólica como apóstatas de la fe católica. El Santo Oficio respondió a esa pregunta: sí. Tenemos que nosotros tener clarísimo, clarísimo, que el comunismo es anticristiano y que ellos están haciendo una persecución religiosa, como bien me preguntaste al inicio del programa. Yo lo sigo sustentando, lo sigo afirmando, lea mis artículos. Yo voy a siempre a seguir afirmando de que estamos en una persecución religiosa y que busca nuestra apostasía de nuestra fe. La Santa Fe, la única iglesia verdadera, católica, apostólica, romana, fundada por Jesucristo, el Dios verdadero, único, Hijo de María y perteneciente al Padre putativo San José. ¿Sí? Por derecho divino fue establecido así. Y nosotros tenemos que respetar eso y amar eso y servir a eso. Lo que ellos no quieren es martirio. Entonces, ya está dicho. Tenemos que pedir a la gracia del martirio si fuese necesario y saber defender nuestra fe. Que no se nos prohíba la religión, que no se nos prohíba poder practicar el amor de Dios. Porque la iglesia es esencial para las almas y para la sociedad. No olvidemos que fue la iglesia que fundó los hospitales, organizó los hospitales, organizó las universidades, rescató la cultura que el paganismo había realzado y conservado y que fue destruido por las guerras.
fue los conventos religiosos que guardaron todos esos documentos, y si existen muchos documentos antiguos, se lo debemos a la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, que organizó los documentos, creó las universidades y formó a la población. Entonces la Iglesia es esencial y se le tiene que volver a reconocer su papel esencial. No se la puede encerrar, no se la puede dejar marginalizada y sin ninguna función social, como si no tuviese nada que aportar en esta pandemia, en esta pandemia. Estamos en medio de una infectadura y tenemos que saber pedir y rezar a Dios para que la Iglesia vuelva a ejercer su misión y pueda ejercer su misión salvífica. Eso es lo que yo pido en mis oraciones. Me gustaría que dejarlo como un testimonio y pedirle a toda la audiencia que rece y que pida para que eso sea cada vez más, que la Iglesia pueda ejercer su misión salvífica. La Iglesia no está para hacer un pacto con el mundo, está para salvar al mundo. Señor Martínez, como siempre, un gusto y un placer charlar estos minutos, media hora con usted. Le mando un abrazo grande, buen fin de semana y vamos por más, de la mano de nuestra Madre y de nuestro Señor Jesucristo. Vamos por más. Un gran abrazo y bueno, hasta la próxima. El sábado que viene estaremos nuevamente hablando con usted, señor. Abrazo. Si Dios quiere. Hemos hablado con el señor Jorge Martínez, ¿sí? Un heraldo del Evangelio. Bueno, voy a saludar a un montón de gente que está...